¿Habrá salvación después del rapto? Esto te pasará si te quedas en la gran tribulación. Imagina que el mundo que conoces ha cambiado por completo en un instante. Las calles están vacías, las casas abandonadas y un silencio ensordecedor llena el aire. Te has quedado atrás, en la gran tribulación. ¿Existe aún una esperanza de salvación? Hoy exploraremos las profundidades de la profecía bíblica para descubrir qué nos dice realmente sobre aquellos que enfrentan los días más oscuros sin precedentes. El concepto del rapto. Interpretación pretribulacional. La visión pretribulacional es quizás la más conocida y popularizada, especialmente en muchas iglesias evangélicas y en la cultura pop. Según esta interpretación, el rapto ocurrirá de manera inesperada, antes de un periodo de gran tribulación en la tierra. Los fieles vivos serán arrebatados al cielo para encontrarse con Cristo y así evitarán los horrores que vendrán durante la tribulación, que durará 7 años según esta perspectiva. Los textos clave que respaldan esta visión incluyen 1 Tesalonicenses 4, 16-17, donde Pablo describe cómo los creyentes serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Interpretación post-tribulacional. Esta interpretación sostiene que el rapto ocurrirá al final de la tribulación. Los creyentes, tanto vivos como resucitados, serán arrebatados en el regreso visible y glorioso de Jesucristo a la tierra. Esta visión es apoyada por textos como Mateo 24, 29-31, donde la reunión de los elegidos ocurre inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí, la esperanza se centra no en evitar la tribulación, sino en perseverar a través de ella. Explorar la posibilidad de salvación después del rapto y durante la gran tribulación es tanto intrigante como vital para entender las implicaciones de las enseñanzas bíblicas en la vida espiritual y práctica de los creyentes. ¿Qué dice la Biblia sobre la gran tribulación? La gran tribulación es descrita en varios libros del Nuevo Testamento, principalmente en el libro de Revelación, Apocalipsis, como un periodo de sufrimiento sin precedentes destinado a suceder antes del regreso final de Jesucristo. Este tiempo estará marcado por desastres naturales, conflictos bélicos, persecuciones religiosas y un declive moral a escala global, todo bajo el liderazgo del Anticristo. Textos clave como Mateo 12-21 y Revelación 13 proporcionan detalles sobre la intensidad y el alcance de estos eventos. La salvación durante la gran tribulación. La preocupación central de este tema es si habrá oportunidad de salvación para quienes no fueron parte del rapto. Diferentes interpretaciones bíblicas ofrecen varias respuestas. Visión tradicional. Sostiene que aquellos que se quedan atrás tendrán la posibilidad de convertirse y ser salvos durante la gran tribulación, a menudo enfrentando grandes pruebas y martirio por su fe. Revelación 7-14 menciona una gran multitud, que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos, interpretados por muchos como convertidos durante la tribulación. Visión restrictiva. Algunas interpretaciones más restrictivas argumentan que la oportunidad de salvación se cierra con el rapto, basándose en la premisa de que la tribulación es un tiempo de juicio divino más que de misericordia. El papel de la fe y la resistencia independientemente de la interpretación. Un tema común es la necesidad de fe y resistencia espiritual durante tiempos de tribulación. Los textos bíblicos exhortan a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso frente a la adversidad extrema. Esta llamada a la resistencia espiritual se convierte en un testimonio poderoso de la fe en Dios durante los periodos más oscuros. Mensajes de esperanza y redención. Finalmente, el tema también aborda cómo, incluso en los momentos más difíciles, la Biblia ofrece mensajes de esperanza y redención. La promesa de salvación a través de la fe en Jesucristo es un faro de luz para aquellos que enfrentan la oscuridad de la tribulación. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, es frecuentemente citada como un ejemplo de cómo nunca es demasiado tarde para volver a Dios y recibir su gracia y perdón. Mateo 24:21-22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Apocalipsis 13. Texto.
Este capítulo describe la aparición de la bestia que sale del mar, dotada de poder por el dragón, Satanás, y una segunda bestia que emerge de la tierra, que realiza grandes señales y engaña a muchos para que adoren a la primera bestia. Apocalipsis 13 es fundamental para entender la opresión que caracteriza a la gran tribulación. Describe cómo el anticristo, la primera bestia, y el falso profeta, la segunda bestia, establecerán un sistema de control y persecución, incluso obligando a la gente a recibir una marca sin la cual no podrán comprar ni vender. Este capítulo proporciona detalles sobre la naturaleza blasfema y persecutoria del anticristo, subrayando la gravedad de la tribulación y la importancia de la resistencia espiritual. ¿Habrá salvación después del rapto? Perspectiva pretribulational. La teología pretribulacional sostiene que los cristianos serán arrebatados antes de la gran tribulación, es decir, no experimentarán este periodo de sufrimiento. Desde esta perspectiva, la salvación durante la tribulación se centra en aquellos que no fueron parte del rapto inicial. Estos individuos tienen la oportunidad de convertirse durante la tribulación, enfrentando posiblemente persecución y martirio como prueba de su fe recién encontrada. Este punto de vista es común en muchas denominaciones evangélicas y se apoya en interpretaciones de textos como 1 Tesalonicenses 4 y 17 y Revelaciones 3 y 10, que hablan de ser guardados de la hora de prueba. Perspectiva post-tribulational. La visión post-tribulacional afirma que todos los creyentes vivirán a través de la gran tribulación y serán arrebatados justo antes del regreso visible de Cristo. Desde esta perspectiva, la salvación durante la tribulación está abierta a todos, y la fe de los creyentes será probada pero finalmente recompensada al final de este periodo. Este enfoque subraya la importancia de la perseverancia y la resistencia en la fe bajo extremo sufrimiento. Pasajes como Mateo 24, 29-31 y Marcos 13, 24-27 son fundamentales para esta interpretación. Perspectiva espiritual o simbólica. Algunas tradiciones menos literalistas interpretan la gran tribulación de manera simbólica o espiritual, viéndola como un desafío continuo entre el bien y el mal que ocurre dentro de cada individuo y en la sociedad. La salvación es vista como un proceso diario de elecciones y compromisos morales, donde cada persona debe decidir entre seguir el camino de Dios o el del mundo. Interpretaciones del significado de los 144,000. 1. Interpretación literal. Muchas denominaciones toman este número y su descripción de forma literal, creyendo que los 144,000 son exactamente 12,000 individuos de cada una de las 12 tribus históricas de Israel que serán sellados y protegidos durante la tribulación. Esta interpretación sostiene que estos individuos tienen un rol especial en el plan de Dios para el fin de los tiempos, posiblemente como evangelizadores o testigos durante la tribulación. 2. Interpretación simbólica. Otras interpretaciones ven el número 144,000 como simbólico, representando un número completo o perfecto de fieles que son preservados a través de los tiempos de prueba. Este grupo simboliza la totalidad de la Iglesia o de los creyentes fieles, no limitado a un linaje étnico específico. Esta visión es apoyada por el contexto más amplio de Revelaciones, que a menudo usa números de manera simbólica. Historias bíblicas de conversión bajo persecución. 1. Saulo de Tarso, Pablo. Una de las conversiones más dramáticas en la Biblia es la de Saulo, conocido después como Pablo. Originalmente un perseguidor de cristianos, su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco transformó radicalmente su vida. Hechos 9, 1-19. Aunque este no es un caso de conversión bajo persecución directa, muestra cómo un ferviente opositor del cristianismo se convierte en uno de sus más grandes defensores a través de una experiencia reveladora. Esto es paralelo a cómo, durante la gran tribulación, individuos que inicialmente pueden ser hostiles al mensaje cristiano podrían encontrarse con la verdad de manera impactante y cambiar completamente. 2. El ladrón en la cruz. En el relato de la crucifixión de Jesús, uno de los ladrones crucificados junto a él reconoce la identidad y la autoridad de Jesús y le pide que se acuerde de él en su reino. Lucas 23, 39-43. A pesar de la breve interacción, la fe expresada por este ladrón en sus últimos momentos ilustra una conversión genuina bajo circunstancias extremas de sufrimiento y persecución, ofreciendo esperanza de salvación hasta en el último momento.
Testimonios modernos de fe en tiempos de crisis. 1. Conversiones bajo regímenes opresivos en la historia reciente. Hay numerosos relatos de individuos que han encontrado la fe en contextos de opresión y persecución política o religiosa. Por ejemplo, en países donde la religión está estrictamente controlada y los cristianos son perseguidos, muchas personas han reportado haber encontrado consuelo, esperanza y una nueva fe en el cristianismo. Estas historias a menudo destacan encuentros personales con la Biblia o cristianos que viven su fe a pesar de las amenazas, llevando a conversiones profundas y comprometidas. 2. Testimonios de sobrevivientes de desastres similar a las conversiones durante la Gran Tribulación. Los testimonios de personas que han sobrevivido a desastres naturales o crisis humanitarias y que han encontrado a Dios en medio de estas circunstancias pueden proporcionar una perspectiva contemporánea sobre cómo la fe puede surgir en tiempos de caos. Estos testimonios a menudo reflejan un renacimiento espiritual y una reevaluación de prioridades en la vida cuando se enfrentan a la mortalidad y a la fragilidad de la existencia humana. Escasez. Recursos limitados. Durante la Gran Tribulación, se predice que habrá una significativa escasez de recursos básicos como alimentos, agua potable y energía. Esta escasez podría ser resultado de desastres naturales a gran escala, guerras o desórdenes económicos causados por los eventos catastróficos y la inestabilidad política. Impacto en la vida diaria. La falta de recursos esenciales no solo afectaría la nutrición y la salud, sino que también incrementaría la vulnerabilidad a enfermedades y reduciría la capacidad de las sociedades para mantener el orden y la infraestructura básica. Acciones éticas y decisiones. Ante tal escasez, las personas enfrentarían decisiones morales complejas sobre compartir recursos limitados, priorizar a quienes ayudar y cómo mantener la propia humanidad frente a la desesperación. Persecution. Aumento de la hostilidad. Según el libro de Apocalipsis, aquellos que se queden enfrentarán una intensa persecución, especialmente de parte del anticristo y sus seguidores. Los cristianos y otros grupos religiosos podrían ser específicamente objetivos de opresión. Presiones para conformarse. La persecución podría incluir presiones para adorar al anticristo y recibir su marca, como se describe en Apocalipsis 13. Negarse a conformarse podría resultar en exclusión económica, social, y en casos extremos, la amenaza de muerte. Mantenimiento de la fe. Mantener la fe en un entorno de persecución tan intensa requeriría un coraje y una fortaleza extraordinarios, desafiando a los individuos a aferrarse a sus creencias a pesar de las amenazas extremas. En el cierre de nuestro vídeo sobre la salvación después del rapto y durante la Gran Tribulación, quiero invitarte a una reflexión profunda y personal sobre cómo podemos prepararnos espiritualmente para enfrentar cualquier tipo de futuro incierto. Estas reflexiones no solo se aplican a escenarios escatológicos, sino también a cualquier desafío o adversidad que podamos encontrar en nuestras vidas. A continuación, te dejo algunas preguntas y consideraciones para fomentar tu propia meditación y para animarte a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Preguntas para reflexión personal. 1. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Reflexiona sobre la profundidad de tu relación espiritual. ¿Es tu fe principalmente una rutina o realmente una fuente de fuerza y consuelo en tiempos difíciles? Considera maneras en que podrías fortalecer esa relación, como dedicar más tiempo a la oración, la meditación, el estudio de las Escrituras o el servicio a los demás. 2. ¿Estás preparado para enfrentar pruebas de fe? Piensa en cómo reaccionarías ante situaciones que desafían tus creencias o tu integridad. ¿Qué recursos espirituales necesitas desarrollar para mantener tu fe firme? Puede ser útil aprender de las historias de otros que han enfrentado pruebas similares, tanto en la Biblia como en ejemplos contemporáneos. 3. ¿Cómo puedes cultivar una comunidad de apoyo? La fe rara vez es un viaje solitario. Reflexiona sobre cómo tu comunidad de fe te apoya y cómo tú apoyas a otros. ¿Hay maneras de fortalecer esos lazos comunitarios para que todos estén mejor preparados para apoyarse mutuamente en tiempos difíciles? 4. ¿Qué prácticas espirituales te sostienen? Identifica las prácticas espirituales que te proporcionan mayor paz y fortaleza. Esto puede variar desde la oración